Muy buen día para todos los padres de familia y estudiantes del Gimnasio Campestre Reino Británico. Estamos en nuestro programa denominado Conexión GCRB, un espacio diseñado para podernos comunicar, para poder reflexionar, para poder colocar sobre la mesa unos temas que consideramos de interés común. Aquí lo importante es que todos, ustedes y nosotros como formadores, podamos unificar criterios, poder concebir de la misma manera la educación y uniendo fuerzas, haciendo un lazo sólido, vamos a beneficiar a sus hijos, a nuestros estudiantes, porque ese es el propósito fundamental, la felicidad de ellos y el éxito escolar. Desde la emisión anterior estuvimos posicionando un tema de absoluta importancia y es curricularmente hablando, ¿qué es lo importante? En la pasada edición estuvimos dedicando el programa al currículo internacional CIE y pudimos explicar las características, el impacto, los beneficios y las decisiones que tanto la universidad como su representante en Colombia, el Consejo Británico, han adoptado. Para el día de hoy los hemos convocado a un tema que se nos antoja absolutamente interesante y se denomina los grandes cambios en la educación y los retos de hoy. Entonces, la propuesta es que nos podamos sintonizar en este momento para hablar de cambios en educación. ¿Cuál es el entorno que estamos viviendo? ¿Qué hace que la educación tenga que sufrir una serie de cambios? ¿Y cómo es posible que podamos nosotros, como instituciones educativas, frente a esos retos descomunales que se nos avecinan, actuar con una lectura adecuada de esa realidad y con unas soluciones que sean efectivamente pertinentes y que conduzcan a que podamos, dentro de ese entorno convulsionado, cambiante, mutante, inestable, que podamos nosotros tener en medio de toda esa incertidumbre algo o mucho de certeza sobre cuál debe ser el papel de una institución educativa y de un directivo y de un educador. Voy en este momento a compartir pantalla y vamos a tener de apoyo unas pocas diapositivas que nos van a servir para la presentación del día de hoy. Decía que si vamos a hablar de los grandes cambios en la educación y los retos de hoy, inevitablemente tomamos como partida una de las diapositivas de la presentación anterior, que mostraba las 4 revoluciones industriales: la etapa de la mecanización, de la electricidad, de la informática y la era actual denominada la cuarta revolución industrial o digitalización, en donde imperan el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica. En ese entorno disruptivo de cambios abruptos, en donde hoy lo que se está dando son grandes avances a nivel de la biotecnología y de la infotecnología, lo cual permite que se aprenda muchísimo de la estructura y funciones del cerebro, que entre otras cosas permitan alargar, prolongar la esperanza de vida de los seres humanos. Pero de otro lado, también los grandes avances que se están dando en materia de inteligencia artificial y cómo todo está diseñado, concebido
para que esa inteligencia artificial nos llegue a superar a los seres humanos en capacidades cognitivas de aprender, analizar, comunicar. Inteligencia artificial que incluso el pronóstico es que pueda tener una mejor comprensión de las emociones humanas, con lo cual se avisora un escenario incluso aterrador de convivencia y en cierta forma, no sé hasta qué punto podría ser de sometimiento del ser humano a esa inteligencia artificial. Estamos dentro de esas disrupciones, de esos cambios abruptos, con toda una tendencia de algoritmos, de macrodatos, el imperio de los algoritmos. Ustedes, si usan redes sociales, se darán cuenta, o simplemente usando el Internet, cómo uno va dejando un historial de búsquedas, de consultas, de temas, y después, a través de todos los mecanismos que tiene Google, Facebook, Instagram, etcétera, le van dando a cada usuario de manera personalizada cosas, sugerencias, temas relacionados con lo que esa persona ha evidenciado que efectivamente le interesa. Entonces estamos hoy en una sociedad datificable y con todo este tema del Internet de las cosas, de la nube, etcétera, se da esa gran cuarta revolución industrial o digitalización. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y eso en el tema educativo, de qué manera impacta? Y les contaba cómo con todos los directivos y docentes del colegio hemos venido apropiando una serie de sesiones de trabajo analizando un libro de un especialista argentino denominado Axel Rivas. Y dentro de esa obra de Rivas se nos habla del impacto en el currículo. Hoy ustedes saben que estamos en una sociedad de muchos derechos, y dentro de tantos derechos hay el denominado derecho curricular o los derechos curriculares. ¿Cómo entender ello? Antes de pronto, quizás los de nuestra generación no nos interrogábamos qué tan pertinente era lo que nos enseñaban. Eso que nos estaban enseñando, ¿sí servía? ¿Realmente tenía sentido? ¿Obedecía a unas necesidades claramente identificables? ¿Era un currículo con una dirección? ¿Cuál? ¿Cuál era la línea, la tendencia, etcétera? Seguramente muchos en su debido momento no nos hicimos esas preguntas, pero hoy un estudiante, un niño, un joven, sí se pregunta, y bueno, ¿y esto qué importancia tiene? ¿Por qué yo necesito aprender esto en mi vida? ¿Qué practicidad, qué sentido del uso del conocimiento que voy a adquirir me pueden explicar? Y en esa tendencia, obviamente, siempre el currículo ha sido una demostración del poder de alguien. Puede ser el poder de todo un Estado, el poder de una sociedad, de un ministerio de educación, de una secretaría de educación, de un consejo directivo de un colegio, de la rectoría de un plantel, de los docentes y su consejo académico. El currículo no es neutral, tiene una intención, tiene un propósito, y saber escoger claramente qué es lo que debemos aprender debería ser una actividad fundamental en los seres humanos, y máxime en padres de familia y en educadores, que tenemos que ponernos de acuerdo en, hombre,
qué es realmente lo que deben aprender mis hijos. Entonces, arranquemos por esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden observar 4 grandes dimensiones. Una denominada dominios del conocimiento, otra destrezas, otra carácter y otra metacognición. Arranco por metacognición. Cuando hablamos de metacognición, es la toma de conciencia sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestras estrategias cognitivas. Es, entendiéndolo en palabras sencillas, metacognición equivale a pensar sobre nuestro pensamiento. Miren ese juego de palabras sui generis, singular, pensar sobre nuestro pensamiento. Ejemplos de metacognición. ¿Por qué nos cuesta más aprender un texto que otro? Obviamente no todas las personas tenemos las mismas habilidades, las mismas destrezas, y a algunas personas, según toda la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, tienen más desarrollado de pronto una determinada inteligencia que otra, lo cual hace comprensible que no todos los textos a los cuales nosotros nos podamos acercar los podamos entender con la misma facilidad y también, obviamente, con el mismo sentido de profundidad, partiendo del interés auténtico que podamos demostrar hacia una determinada ciencia. Entonces, un ejemplo de metacognición en eso de pensar sobre nuestro pensamiento es ese. ¿Por qué nos cuesta más aprender una cosa que otra? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué me gusta aprender y por qué me gusta aprender eso? ¿Qué, por supuesto, no me gusta? ¿Por qué me cuesta aprender eso? ¿Cómo uso lo que aprendo? ¿Cómo lo comparto? ¿Y qué efectos produce eso que comparto, que aprendo, que entiendo en mí como persona? ¿En qué me afecta? ¿En qué me aporta? ¿Qué transformaciones me origina? Y es ahí donde, a partir de ese pensar sobre nuestra forma de pensamiento, de esa cognición entendida como aprender a aprender y valorar qué aprender, pasamos a un segundo elemento primordial en la formación y en el diseño curricular, como son los dominios de conocimiento, algunos que son clásicos y otros que son emergentes. Clásicos, aquellos que son los saberes consolidados. Por eso hablamos de las ciencias básicas, de los conceptos fundamentales en lenguaje, en matemáticas, en ciencias, en sociales, en la parte artística y demás. Y lo que hoy se denominan dominios de conocimiento emergente, que son aquellos que van surgiendo en la medida en que va evolucionando o desarrollándose una determinada situación en la sociedad y que a necesidades van dándose unas respuestas a las mismas, y por ello hoy, dentro de este entorno globalizado, pues hay que trabajar dominios de conocimiento emergente como la ciudadanía global, la alfabetización digital, toda la polémica que hubo. Ustedes recuerdan cuando estaba la ministra Gina Parodi sobre todo lo de la educación de género, y hoy algo muy primordial para el planeta como es el desarrollo sostenible. Un tercer elemento tiene que ver con el desarrollo de destrezas y habilidades. El hablar de destrezas y de habilidades supone el identificar una serie de elementos que hoy son denominados habilidades blandas y que hacen que la persona tenga unas capacidades desarrolladas precisamente en áreas como la creatividad, todo el pensamiento reflexivo o crítico, el espíritu de colaboración y trabajo colaborativo, trabajo en equipo,
la comunicación fluida, veraz, eficiente, con propósito, y temas como la imaginación, etcétera. Y una cuarta dimensión muy importante es toda la formación de carácter, cómo forjar, templar, cómo ayudar a estructurar una personalidad, un carácter en un individuo. Y pues para ello hay una serie de elementos constitutivos que son primordiales, como desarrollar fortaleza interior, aquello que nos da una mentalidad de crecimiento, una formación de perseverancia, aquello que hace que yo me sienta empoderado, que entienda que soy una persona única, singular, y que estoy dotado de las capacidades necesarias para poder abordar, enfrentar, retar y transformar la realidad o los entornos en los cuales me pueda desenvolver. Entonces, en el carácter de una persona es esencial el desarrollo de fortaleza interior, porque es la convicción, es aquello que me da como el fundamento en donde me paro, en donde me anclo para poder desplegar toda mi fuerza creativa y todos mis talentos. Un segundo elemento del carácter es la capacidad de diálogo. Hoy, en un mundo de tanta diversidad, es importantísimo el desarrollo de la capacidad de escucha, de empatía hacia la diversidad de pensamiento y de modos de ser, aquello que denominan en pedagogía la socialización del reconocimiento. Un tercer elemento es el tener iniciativa, el desarrollar iniciativa, que se me antoje realmente hacer las cosas. Hay gente que hace y cumple simplemente lo que le ordenan, pero en un entorno altamente exigente como el actual y con todas esas transformaciones que se están dando, cada vez es más necesario que las personas tengan capacidad de iniciativa, espíritu del descubrimiento, curiosidad, proponer ideas, pensar alternativas y tener coraje no solamente para presentarlas, sino para poderlas llevar a cabo. Aquello que implica adaptarse y desafiar al mundo. Un cuarto elemento de ese carácter es la flexibilidad. Pero aquí no se entiende la flexibilidad como ser flexible, como un caucho y más bien ser conformista y tolerar todo sin un miramiento ético y sin poder cotejar eso con mis valores, con mis principios. No, todo lo contrario. Se habla aquí de flexibilidad en el sentido de poder entender, pero esa flexibilidad basada en convicciones, con convicciones, con una característica de privilegiar la dignidad y no anteponer, no dejar que los valores entren a ser violados dentro de esa concepción de lo que yo considero que para mí como ser humano es absolutamente importante. Y ya que hablábamos ahorita de la flexibilidad con ética, pues obviamente hay que decir que la ética es como el punto de anclaje más profundo en el ser humano. Por eso un pensador de la Universidad Javeriana que ya falleció hace algunos años, él hizo célebre una frase. Él siempre repetía en sus conferencias, ética de mínimos para una moral de máximos, buscando que las personas que lo escuchábamos entendiéramos que en la sociedad actual es muy importante tener acuerdos mínimos éticos en donde garanticemos convivencia,
entendimiento y solución inteligente y pacífica de conflictos, para que a partir del respeto y el cumplimiento irrestricto a esos mínimos que éticamente hemos decidido pactar y desarrollar y cumplir, cada quien pueda vivir su propia moralidad. Por eso hablaba de ética de mínimos como el piso social, para que cada quien pueda desarrollar según su leal saber y entender toda su formación moral. Muy bien. Y a partir de el desarrollo de esas dimensiones que detallamos anteriormente, como es la formación de conocimientos clásicos, conocimientos emergentes, el desarrollo de destrezas, el desarrollo de carácter y el entender todo el proceso de metacognición, de aprender a aprender y valorar qué aprender, entonces se despliegan una serie de desafíos. En esta obra que les estamos refiriendo de Axel Rivas, nos proponen pensar en 8 grandes desafíos y desafíos que los estamos abordando, como quién define qué enseñar, cómo se evalúan esas nuevas habilidades a enseñar, interrogarnos sobre si todos deberían aprender lo mismo o no, qué condiciones deben existir para redefinir la misión de las escuelas, de dónde debe salir el tiempo, cómo se hace para manejar el tiempo, para enseñar tantas cosas que hoy se creen necesarias, cómo estabilizar los cambios, cómo enseñar todo esto y qué tipo de sistema educativo podría enseñar las nuevas habilidades. Todo ello conducente a que entendamos que entonces, dentro de este entorno disruptivo, cambiante, de nuevos horizontes para el currículo y de una orientación que realmente nos indique qué deberíamos privilegiar en la enseñanza, llegaríamos como a identificar los siguientes insumos. Es decir, como si hiciéramos un platillo y en ese platillo queremos tener una serie de ingredientes. Los ingredientes aquí de ese platillo curricular, ¿cuáles deberían ser? Todos los pedagogos hoy más o menos se ponen de acuerdo en que los siguientes deberían ser los insumos esenciales. Uno de ellos, los saberes clásicos o saberes básicos. 2, el desarrollo de habilidades blandas, como el pensamiento crítico, la capacidad de creación, de innovación, de manejo de lo imprevisible, etcétera, el trabajo en equipo y demás. El tema del emprendimiento, un tercer insumo, la capacidad de iniciativa, el poder formular propuestas, el tener la identificación de oportunidades de negocio, el desarrollar y estructurar planes de negocios. Entonces sería un tercer insumo, el emprendimiento. Un cuarto insumo, tener siempre una sólida formación ética y con capacidad de liderazgo, que la ética haga que yo pueda respetar los acuerdos que se hagan en el entorno en el que funcione, en mi casa, en mi colegio, en la sociedad del país al que pertenezco y obviamente en un entorno de ciudadanía global, pues también estaríamos hablando de una ética global. Y el desarrollo del liderazgo para poder adelantar acciones que entren a cambiar entornos y colocar condiciones que privilegien la dignidad humana, el desarrollo humano integral y la felicidad del ser humano.
Obviamente, un insumo importante es todo el manejo de varios idiomas, el plurilingüismo y la multiculturalidad. Y por último, con tantas disrupciones tecnológicas, obviamente tenemos que encontrar que uno de los insumos de ese nuevo currículo, pues tiene que ser todo el desarrollo tecnológico, la robótica y la denominada metodología STEAM. Entonces, en suma, tendríamos unos 6 componentes súper importantísimos. Uno, los saberes básicos y los saberes emergentes. 2, las habilidades blandas. 3, el desarrollo de emprendimiento. 4, la formación ética y la capacidad de liderazgo dentro de un grupo social y dentro de una sociedad y una ciudadanía global. 5, el plurilingüismo y multiculturalidad. Y 6, todos los conocimientos sobre tecnología, programación, robótica, metodología STEAM. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar qué podríamos aportar para la reflexión. Y pues en esta época de confinamiento, yo creo que ustedes estarán compartiendo conmigo que nos han llegado tantas invitaciones para webinars, para conferencias, que uno a veces no sabe cómo armonizar el desarrollo de su trabajo diario con invitaciones a conferencias muy interesantes. Una de ellas fue la que desarrolló una psicóloga denominada Carla Peña, colombiana, por invitación de una organización cuyo nombre es LATAN. Y precisamente el nombre de esa conferencia era Los grandes cambios en la educación post-COVID-19. Y en este planteamiento, Carla Peña nos identifica 10 grandes cambios que hay que hacer a nivel de educación y cuáles son los retos que se vienen para las instituciones educativas, para los padres de familia y por supuesto también para los estudiantes. Quisiera invitarlos en este momento a que le pongan mucha atención a esta conferencia, saquen su cuadernito de apuntes, tomen las ideas principales y conversen después en familia para ver qué tanto de lo que nos plantea Carla Peña es absolutamente indispensable que lo hablemos, lo conversemos, de ello qué tanto ya estamos haciendo, hacia dónde nuestra institución ya está encaminada para responder a esos retos y a esos grandes cambios que ya nos identifica y cómo unidos podemos hacer viable que en una unificación de una visión podamos construir un camino y un plan de trabajo. Me complace muchísimo que estén interesados en este tema y a continuación vamos a presentarles la conferencia de Carla Peña. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la gran conferencia LATAM 2020, los 10 grandes cambios en la educación post-COVID-19. Mi nombre es Alejandro Arango, soy el gerente de Talenta 365 y les damos una gran bienvenida a un espacio que va a ayudarnos a dilucidar las grandes tendencias que van a suceder con todos estos retos que estamos enfrentando. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la doctora Carla Peña. Carla es psicóloga de la Universidad Javeriana, programa de dirección de empresas del INALDE, certificada en neurociencia, programa de Analytics de Wharton University y actualmente es la gerente de la división de Falabella Financiero para Colombia
y fue la fundadora de For Beyond, plataforma que apoya a las personas a identificar sus talentos naturales para ser más exitosos y felices. La doctora Carla viene investigando todo este tema de qué va a pasar con la educación y cuáles son las tendencias que van a ser vector y disrupción en todo este post-COVID que se nos viene. Así que, Carla, bienvenida esta mañana a este gran evento. Y los micrófonos son todos tuyos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Primero que todo, quería contarles que, así como dice Alejandro, he hecho esta presentación en 3 partes. Una primera parte que trata de mostrar a qué nos estamos enfrentando hoy con esto que llegó el COVID y que al final nos puso a todos a enfrentar una nueva realidad. Cuáles son esas predicciones que seguramente 5 años o 3 años antes o inclusive el año pasado nos hubieran parecido mucho Julio Verne o hablar de que esto va a pasar quién sabe en cuánto tiempo más. Entonces he traído algunas de las predicciones que si bien suenan que va a pasar en el futuro, ya están más cerca de lo que pensábamos antes. Y por último, cerrar cuáles son esos retos que sí o sí vamos a tener que enfrentar y a los que vamos a tener que hacer rápidamente, tomar acciones. Antes de empezar, perdón, yo voy a poner aquí la presentación. Antes de empezar, pues quería darles un contexto. Yo sé que muchos de ustedes preguntarán, bueno, ella es hoy gerente de recursos humanos en una compañía y ¿qué nos viene a hablar del tema de educación? Y si bien es cierto, o más bien, realmente a partir de la experiencia que he tenido trabajando en recursos humanos, esto nos permitió entender que había algo atrás antes de que la gente llegara al mundo laboral que no se estaba dando. Y fue ahí cuando nosotros empezamos a descubrir que mucha gente llegaba a los trabajos o al mundo laboral porque la vida lo había llevado a esa posición, pero no realmente porque conociera dónde estaban sus fortalezas o sus talentos naturales. Y ahí fue donde nosotros descubrimos que podíamos encontrar un aporte importante desde el punto de vista en la educación en el colegio, para esto convertirlo en un círculo virtuoso y que cuando la gente llegara al mundo laboral, pues obviamente pudiera ser exitosa y feliz. Así que bienvenidos a estos 10 cambios de la educación en post-COVID-19. Y como les decía, ¿a qué nos estamos enfrentando? Seguramente muchos de ustedes hoy ya lo están viendo, y es que cómo hacemos para realmente generar contenidos o tener medios que permitan enganchar o inspirar a estas nuevas generaciones. Todos sabemos que el porcentaje, o más bien el tiempo de motivación o de atención de estos jóvenes cada vez es menor. ¿Y cómo hacemos si antes, cuando nos enfrentábamos a estas aulas que eran presenciales, donde los teníamos ahí, podíamos controlarles el uso del celular, el uso del computador? Hoy en día es mucho más difícil. Digamos que la posibilidad de tener la atención de ellos o la motivación realmente es corta, y esto nos pone un reto grandísimo. Realmente, ¿qué herramientas utilizamos para que realmente inspiren y enganchen a estas nuevas generaciones? Que esta gente quiera madrugar o realmente conectarse a esta clase porque lo motiva, porque hay algo nuevo que va a aprender. La programación. Esto hemos venido desde mucho tiempo hablando de que tenemos que enseñar habilidades y lenguaje para que los jóvenes hoy aprendan a programar. Obviamente en otros países, en la India y en otros países, está incluido como una asignatura, un currículum. Esto ya dejó de ser algo que pasa en otros lados. La programación va a ser una asignatura tan importante, o es una asignatura tan importante como lo era el idiomas, lenguaje, español, sociales, matemáticas. Así como enseñamos a los jóvenes a hablar otro idioma como inglés, español, francés, pues la programación es una asignatura igual de relevante, en donde sin duda les va a permitir desarrollar habilidades para enfrentar este mundo tan cambiante y tan digital. Los hologramas y los 3D es a lo que nos enfrentamos día a día. Y no solamente por contar con las herramientas que nos permitan hacerlo, sino en cómo realmente acercamos el aprendizaje a los jóvenes, en cómo hacemos que realmente ellos sientan, vivan y vean realmente lo que están aprendiendo. Ese es el reto de realmente utilizar estos hologramas y esta tecnología 3D, la realidad aumentada, las gafas de realidad virtual. Todo esto a lo que nos estamos enfrentando es que los jóvenes nos están pidiendo realmente ver y sentir lo que les estamos enseñando.
El ADN. Aquí cuando hablamos de ADN, muchas veces hemos utilizado el ADN, hemos estudiado el ADN para realmente comprender y poder predecir enfermedades genéticas que sin duda se pudieran controlar alterando la composición del ADN. Ahora, el ADN para el tema del aprendizaje y la educación va a ser súper relevante. Hoy en día, a través de estudiar el código genético, se puede predecir quién tendrá mayor o menor éxito académico. Las clases de realidad virtual que, como les mencionaba antes, con los hologramas y con los 3D, lo que va a permitir es realmente acercar realmente el aprendizaje a los jóvenes, hacerlo vivencial, hacerlo sensorial. Todos ustedes saben que al final no hay una sola forma de aprendizaje. Hay jóvenes o personas que aprenden más de una manera auditiva, otros a partir de la experiencia, otros a partir de lo que ven. Y al final estas experiencias, realidad virtual, holograma, lo que permiten es que trascender, digamos, de la clase o de lo que está puesto en un libro o en un computador a que realmente sea vivencial, o sea, que yo realmente aprenda a partir de lo que realmente estoy viendo y de lo que me están diciendo real, que pueda ver el sistema solar, que pueda ver realmente la araña, que pueda entender cómo está compuesta, pero además de porque la estoy viendo, es como la estoy tocando y la estoy sintiendo. Sin duda, se acaban, mucho nos estamos enfrentando a desarrollar contenidos que sean módulos mucho más pequeños, que sean micros. Estas clases que son extensas, largas, que seguramente son de semanas, meses, pues digamos están en vía de extinción porque lo que hoy queremos y lo que tenemos que propender es por desarrollar contenidos mucho más micros que se desarrollen en más corto tiempo y que sin duda le permitan a los alumnos y a los jóvenes desarrollar habilidades que sean fáciles de aplicar o de implementar. Obviamente, para poder hacer este desarrollo nos obliga a los que estamos metidos en todo este proceso de aprendizaje y de educación a desarrollar contenido digital que permita hacer estas clases mucho más dinámicas. Es decir, que al final nosotros nos convertimos en desarrolladores de contenido digital, en desarrolladores de contenido web, en productores, digamos, de multimedia, que aseguren que estos contenidos no solamente son dinámicos, sino que también facilitan y desarrollan habilidades propias. Ahora, esto sí que es relevante y para mí es uno de los puntos más importantes en todo lo que está pasando hoy con la educación, que pasó de ser escenario físico a un escenario casi 100% virtual, y es el aprendizaje colaborativo. Cuando estábamos en las clases presenciales, de hecho, se exigía no tener el celular a la vista, tener el computador prendido pero en una sesión, tener limitado el acceso a web, a Google, las redes sociales, y realmente aquí es donde se pone a prueba el aprendizaje colaborativo. No podemos pedirle hoy a los jóvenes que se desconecten del mundo para poder aprender. Es realmente a partir de la conexión y de generar espacios en donde a través de las preguntas, las inquietudes y lo que puedan decir otros compañeros y los mismos docentes es que se aprende. Y esto sin duda implica el poder manejar esos espacios, porque los espacios, digamos, las aulas o los escenarios, digamos, de reunión con alumnos y profesores se convierten más bien en sesiones de responder dudas, de cuestionar, de ver investigaciones, de preguntarle a un par, a un compañero, ya digamos la información o la guía o digamos los pasos a seguir ya no los tiene el docente. Esto es una clase que se construye a partir de lo que se genera a nivel de la colaboración y de las preguntas que todos que son pares y que el profesor está generando. Y obviamente, no menos importante, el no generar evaluaciones que son, digamos, acrónicas, o sea, que solamente se dan en un momento puntual, sino convertir un feedback mucho más inmediato y real. Es decir, poder retroalimentar al alumno en el momento inmediato a partir de un conocimiento que se está entregando, que es mucho más corto, que permite medir habilidades mucho más inmediatas y que obviamente sea mucho más real. Obviamente esto es a lo que nos estamos enfrentando, ya llegó, esto no es algo que vaya a pasar, esto es algo que ya está pasando y por eso he querido traerles ejemplos concretos de colegios que
que no solamente en Colombia, sino en el mundo, ya están en este mundo, ya están haciendo realidad esto que les estoy mencionando. Finlandia es uno de los países que ha sido pues muy nombrado desde hace mucho tiempo por utilizar métodos muy innovadores en aprendizaje, y no solamente por utilizar, digamos, metodologías innovadoras de aprendizaje, sino por romper con esquemas tradicionales, y que ha demostrado que realmente se logra un aprendizaje significativo en los jóvenes y en los adultos y en los alumnos. Aquí ellos hablan de utilizar metodologías de educación 1 a 1, usando tecnología sin duda. Hay una de las cosas que nuestro modo de educación tradicional suena un poco descabellado, y es: no hay evaluaciones. Aquí, digamos, hasta cierta edad, y cuando hablo de cierta edad, hablo casi que hasta los 14, 15 años, no hay herramientas o evaluaciones puntuales de evaluación, sino que se habla más de un aprendizaje mucho más acompañado y importante. No hay trabajo para hacer en casa. ¿Por qué? Porque los espacios en los que está con el docente o en el que está con sus compañeros se utiliza precisamente para resolver dudas, afianzar aprendizaje, responder inquietudes a través de lo que tienen otros niños también igual que él, y por eso los trabajos fuera de clase son mínimos. Les traje otros dos que son el Alt School de Estados Unidos. Me parece, digamos, lo más rescatado de su modelo de educación, que lo hace ser un colegio realmente innovador, es que cada alumno cuenta con un plan de aprendizaje individual. Y obviamente eso exige muchísimas cosas. Exige entender realmente, así como hablábamos que el ADN nos va a permitir, digamos, nos va a dar herramientas importantes de predecir desempeño, éxito. Esto es casi que meter el ADN sin, obviamente, utilizarlo acá, pero casi que entender cuál es el modo de aprendizaje más rápido de cada niño, y dependiendo de eso, casi que tenerle un pensum, un currículo muy detallado, muy personalizado, y no asegurar que todos terminan a los 6 meses o a los 12 meses, sino que cada niño tiene una ruta de aprendizaje individual dependiendo de sus talentos, de sus habilidades. Y por último, el colegio Shearland en Inglaterra, que digamos que una de las cosas que me pareció más interesante es que ellos utilizan el modelo de Flip Sessions, que básicamente lo que hacen es que durante los espacios en donde se unen con los jóvenes, aprovechan para utilizar, para responder dudas, para que los jóvenes, a través de la interacción con sus compañeros y con el docente, puedan responder preguntas, puedan poner interrogantes nuevos sobre la mesa, y los profesores lo que hacen es grabar las sesiones puntuales de la clase, no solamente estas, sino otras, para que al final ellos después, en cualquier momento, puedan verlas virtualmente. Entonces, si se dan cuenta, esto que nos estamos enfrentando y que se hizo mucho más evidente pues, a través del COVID, no es algo que seguramente la gente o los colegios lo estén pensando. Ya hay muchos colegios en el mundo que hace un buen tiempo se dieron cuenta que es importante utilizar otras herramientas para que realmente el aprendizaje sea significativo, y para que realmente la gente o los alumnos que pasen por este proceso de aprendizaje realmente aprenden y desarrollen habilidades que les permitan enfrentarse para el futuro. Ahora, algunas predicciones, muchas les parecerán similares a lo que cualquier capítulo de Black Mirror seguramente puede traer. Y yo les traigo aquí, en el 2022, los más expertos en temas de educación dicen: los niños utilizarán gafas de realidad virtual, verán realmente lo que estudian. O sea, hoy, de hecho, a mí me parece que el 2022 seguramente es algo lejos respecto a lo que está pasando hoy. Yo sé que ya algunos colegios utilizan estas gafas de realidad aumentada para utilizarlas en ciertas clases como biología o ciencias, para hacer mucho más real lo que los niños y los jóvenes lo están aprendiendo. Y sin duda, cuando uno habla con estos jóvenes acerca de cómo vieron la clase, pues las expresiones cambian. Es como si los llevaran de paseo constante a ver la naturaleza, al lago, a la montaña. Ahora, en el 2022 mencionan que obviamente el conocimiento no tendrá ninguna barrera.
si hoy realmente pareciera que no existe, créanme que cuando les digo que el conocimiento va a ser accesible utilizando tecnología sensitiva, es algo que casi que nos imaginamos. Hoy contamos con Siri y con Alexa, en donde nosotros le decimos: Siri, por favor, dime qué hora es, despiértame mañana a las 5 de la mañana, cuéntame cómo está el tráfico, si cojo esta ruta, cómo me va a ir, dónde puedo, cuándo, a qué hora llega tal vuelo, y ellos te lo dicen, pero tú tienes que preguntar. Con la tecnología sensitiva no va a haber necesidad ni siquiera de preguntar. Esto nos va, o sea, la tecnología sensitiva va a permitir que realmente, dependiendo del momento en donde me encuentro o donde estoy, me va a dar información que por inteligencia artificial va a decir: oye, como se encuentra en este sitio y está viendo tal cosa, yo le voy a dar esta información acerca del cuadro que está viendo, acerca de la ciudad en donde se encuentra, acerca del libro que está leyendo, del autor. Entonces, no vamos a necesitar ni siquiera pedirla o buscarla, va a estar disponible de manera automática para que podamos disponer de toda la información. En el 2030, esto suena en verdad en Black Mirror, nuestros cerebros se conectarán a la nube. Aquí, digamos que nuestra memoria, que se ha convertido en un activo tan relevante en la capacidad de acumular conocimiento, pues no va a ser lo relevante. Nuestro cerebro va a estar conectado a la nube y nos va a permitir la capacidad de respaldar todos nuestros pensamientos utilizando nanotecnología. No sé si alguno de ustedes vio un episodio de Black Mirror, no me acuerdo el nombre, pero era lo mismo. Las personas se conectaban un chip aquí a la 100 y tenían la posibilidad de tener un control que les permitía retroceder en el tiempo y ver recuerdos e imágenes de lo que había acontecido, como si estuviéramos viendo una película y retrocediéndola exactamente igual. Suena muy futurista, pero créanme que eso es lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, al final, lo que acumulemos en términos de memoria no va a ser lo relevante. Lo relevante va a ser realmente que el aprendizaje sea significativo en términos de experiencias y en términos de aplicabilidad para el futuro. Porque al final vamos a tener respaldos que nos van a permitir acceder a las memorias o a la información de manera inmediata. Lo que realmente va a hacer la diferencia es cómo aplico yo ese conocimiento en términos de desarrollo de habilidades y de cómo enfrento el mundo. Hablamos de que existirán imágenes del cerebro para final de educación. Esto sí que es bien relevante. Hoy cada vez vemos todos estos escáneres, los encefalogramas, las radiografías del cerebro que permiten ver qué lado de pensamiento está más o menos desarrollado dependiendo de cómo lo estimulo. Pero aquí lo que nos va a permitir es probar diferentes modos de aprendizaje. Es decir, cuando probamos, por ejemplo, con realidad aumentada, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué estímulo más? Si trabajamos con hologramas o 3D, ¿qué parte del cerebro, de la corteza cerebral se estimula? Y en ese medido poder ser mucho más específicos en la utilización de las herramientas para el aprendizaje. Ahora, el tema de que utilizaremos la química para mejorar la capacidad de aprendizaje de nuestro cerebro es una realidad. Vi una película en donde se llama Unlimited, en donde desarrollaban una píldora que permitía desarrollar o potenciar habilidades de manera química. Obviamente estamos hablando de que se utilizarán drogas lícitas que permitirían su consumo para desarrollar habilidades de aprendizaje o talentos. En el 2036, y pues suena un poco lejos, pero yo creo que si bien lo hemos mencionado antes, en donde surgen nuevos métodos de evaluación sin notas, sin pruebas, aquí lo más relevante es realmente cómo vamos a poder evaluar que existe o no un aprendizaje, que realmente lo que yo necesito que la persona o el joven aprenda o el alumno aprenda, lo está implementando, utilizando en el mundo de la manera adecuada. No son evaluaciones, digamos, de conocimiento, de memoria, son evaluaciones sin notas, sin pruebas. Sin duda, esto es todo un reto en el modelo de educación. Y después, digamos, de haber pasado estos dos capítulos, lo que queda es cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy, ¿sí? Que sin duda algunos tienen que ver con lo que estamos viviendo, y es todo este tema de alfabetización digital. O sea, los docentes, los líderes de colegio, todos los que estamos en el mundo de la educación y de la enseñanza, tenemos que hacer algo, y es volvernos realmente desarrolladores de contenido multimedia.
Y no es solamente, porque lo he visto, no es solamente grabar un video o una clase que digo, ay, yo ya la subí, está digital y ya se puede acceder. Créanme que no es tan sencillo como simplemente grabar un video y subirlo, es realmente cómo desarrollar, en qué momento parar, qué preguntas hacer, qué mostrar, qué publicaciones web tengo que hacer. Y ahí es cuando uno dice, no es solamente contar con la mejor herramienta, la mejor tecnología, sino el uso que hago de ella para la educación. Y ahí es cuando yo hablo de alfabetizarnos digitalmente, porque seguramente hoy contamos con herramientas y nos ha obligado hoy el COVID a tener las mejores herramientas para temas de sesiones digitales como Zoom, Teams, todas las que existen, pero y existe Kahoot, existen muchas herramientas que nos facilitan seguramente aprendizaje y desarrollo de contenido, pero realmente es cómo desarrollamos ese contenido para que realmente genere un aprendizaje, cuánto debe durar, cómo lo debo repartir para que efectivamente se logre el desarrollo de las habilidades o de los talentos. Y como seguimos hablando de todo este tema de desarrollar talentos, yo creo que hay algo bien importante que la educación o nuestro modelo tradicional de aprendizaje ha hecho y reconoce, y es que cada vez que cometemos un error, pues lo estigmatizamos. Se pone la nota más baja, todo el mundo sabe que el niño o el joven o el alumno se equivocó, y pues al final lo que estamos haciendo es estigmatizar el error y por tanto cohibir y generar miedo para que se atrevan a pensar fuera de la caja. La única forma realmente en este modelo de educación en donde realmente buscamos generar, inspirar y realmente motivar a los jóvenes al aprendizaje es desarrollar la creatividad. Y la forma de hacerlo es invitar a los jóvenes a que prueben, a que se atrevan a pensar fuera de la caja, a que seguramente se van a equivocar muchas veces, pero que obviamente no importa, que eso hace parte del proceso y que le pierdan el miedo a equivocarse. O sea, eso es una de las cosas que más limitadas y más frustradas se ven cuando los jóvenes o cuando las personas salen de la educación o del modelo tradicional de educación y se enfrentan al mundo. Personas que tienen limitada su creatividad, que no se atreven, digamos, a salir fuera de la caja y que tienen mucho miedo a pensar de manera diferente o innovar. Y aquí es cuando yo digo que al final la educación no tiene que evolucionar, realmente tiene que revolucionarse. Y cuando hablo de revolucionar, esto es como realmente qué estamos haciendo para, digamos, en responsabilidad con los jóvenes y con los padres para asegurar que estamos entregando los insumos necesarios y estamos creando las circunstancias realmente para desarrollar talentos. Porque muchas veces o durante mucho tiempo, con toda la educación que se ha entregado, que al final, como todos saben, el sistema de educación fue creado en la Revolución Industrial y fue creado para hacer un proceso eficiente, o sea, a través de procesos y muy, muy detallados, siguiendo al final una secuencia. Pero realmente la educación, si se da una revolución, es partir de un modelo desestructurado, individualizado, particularizado, en donde realmente creemos los escenarios para poder potenciar a los jóvenes, a los alumnos, a descubrir dónde están sus talentos y a partir de ahí ser realmente extraordinarios en lo que aquellos son naturalmente buenos. Porque normalmente lo que hemos hecho es potenciar capacidades, pero no necesariamente los talentos. Esto es un poco lo que he venido hablando. Al final sí o sí tendremos que llegar a un modelo personalizado en donde no solamente desarrollemos capacidades, sino también talentos, digamos, escenarios en donde nos permitan seguramente esforzarnos y tener una educación uno a uno o particular en donde entendamos realmente que Juanito necesita una educación mucho más visual o mucho más enfocada hacia temas de innovación o hacia temas de experienciales, mientras que Luis lo que necesita es contenidos que sean mucho más auditivos, que permitan, digamos, mucho más explorar sensaciones diferente de lo que puede pasar con Juanito. Y eso es bien, bien importante y sin duda nos obliga a entender cuáles son los modelos de aprendizaje, qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a diferentes estímulos y pues obviamente cuáles son las condiciones más adecuadas para que cada niño aprenda y desarrolle su talento.
No podía irme, obviamente, sin arriesgarme a contar algunas de las que considero son las competencias que son las competencias que llamamos del futuro. Hemos venido hablando que al final nosotros preparamos a los jóvenes para que puedan enfrentar el mundo del futuro, pero el futuro es ya. O sea, hoy los jóvenes salen, o los jóvenes que se enfrentan a este mundo laboral salen y muchas veces no tienen ni la mitad de las competencias que les estoy mencionando acá. Y esto obviamente lo he recopilado no solamente a partir de hablar con docentes y con padres, sino también de hablar con gerentes de compañías que mencionan lo que realmente carecen muchos de los jóvenes cuando se enfrentan al mundo laboral y que carecemos los que también estamos enfrentando este mundo laboral hoy. Y es todo este tema de adaptación al cambio. Y pues obviamente es que esto es como la ley de Darwin, esto es adaptación para sobrevivir. Y adaptación al cambio no solamente de entenderlo, asimilarlo y realmente de manera adaptativa poder movernos y nadar en el cambio, sino también generarlo. Cuando hablo de pensamiento digital, no solamente me refiero al tener el conocimiento de manejo de herramientas, o sea, yo conozco este lenguaje, yo sé cómo funcionan tales herramientas, sino realmente en cómo pienso de manera digital. Cada vez que se me ocurra o piense en hacer algo, incluyo las herramientas o el tema digital como parte para poderlo hacer. La capacidad transcultural hoy más que nunca. Si bien siempre hemos hablado de que tener una experiencia en donde tenga la posibilidad de vivir el tema de aprender de otras personas, la diversidad, la inclusión es importante, pues en este mundo donde el conocimiento está abierto para todo el mundo, en donde no existen barreras, pues el tema de la posibilidad de poder entender la diversidad cultural, de poder aprender y a partir de esta colaboración generar aprendizaje, sin duda es hoy más relevante que antes. El pensamiento analítico, y no hablo del pensamiento matemático, del de que puede resolver operaciones complejas, sino de la capacidad de poderse cuestionar, de poder ser crítico, de poder, digamos, de poderse cuestionar cada una de las cosas que suceden, así como los niños que cuando están pequeños todos se lo preguntan, no perder esa inquietud, digamos, de cuestionar y de ser crítico ante las cosas que suceden. El visual thinking, que es algo que se ha venido obviamente volviendo muy famoso en los últimos años por la capacidad de generar alternativas o posibilidades sobre un problema o sobre una situación puntual, pensando siempre en el cliente o la persona que lo va a recibir, sin duda es súper relevante. La capacidad de pensar de diferentes maneras un problema, pensando siempre en quién lo va a resolver, es la posibilidad de entender y casi que de confluir la adaptación con la empatía. Al final, el visual thinking nos permite visionar escenarios posibles, pensando siempre a quién le va a llegar. O sea, yo no solamente creo cosas que a mí me parecen interesantes o creativas o innovadoras o diferentes formas de pensar algo, sino que esto a quién le va a llegar, realmente va a ser útil, esto realmente va a servir para quien lo reciba. Eso es realmente lo más relevante de entender el visual thinking, que sin duda la empatía es lo que hace que sea mucho más robusto. La comunicación, pues obviamente al estar la información y todo mucho más asequible, pues la comunicación juega un papel súper relevante. Mario. El trabajo en equipo y colaborativo, como ya lo he venido diciendo, pues obviamente, pues sin duda, los escenarios en donde nos reunimos van a ser todos escenarios de aprendizaje. Digamos que ya el aprendizaje no va a estar, digamos, como limitado a ciertas aulas o ciertos escenarios como pasa hoy, en donde cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en un intercambio, sino este aprendizaje o este trabajo en equipo y colaborativo se va a convertir en escenarios recurrentes, sí o sí, de aprendizaje. Y el aprendizaje va a ser a través de la interacción y el relacionamiento que tengo con otros. Y sin duda, la posibilidad de trabajar en equipo y de cómo generar sinergias y de cómo valorizar esas nuevas personas que conozco, esas interacciones, es lo que va a ser más relevante para el futuro. Y yo les traía todo esto porque sin duda, pues es a lo que nosotros tenemos que apostar.
sea, tenemos que apostar a que nuestros jóvenes o nuestros niños cuando terminen, al final podamos decir, oye, yo creo que estoy formando jóvenes que al final van a poder tener estas competencias, que cuando se enfrenten al mundo laboral puedan adaptarse al cambio rápidamente, piensen digitalmente, tengan la capacidad de visionar, de crear, pensando siempre en el otro y sin duda aprovechen todos esos espacios de colaboración. Y se los traigo porque, como les decía, en mi mundo laboral, en el mundo de trabajar con empresas, estos son datos de una encuesta de ADECO, pero me parecen súper relevantes y súper presentes, y es que el 65% de las personas manifiestan no sentirse feliz con la carrera que eligió, es decir, muchos manifiestan que eligió esa carrera porque el papá, porque el amigo, y el 54% dice, mire, yo elegí esa carrera porque me di cuenta que era una carrera que todo el mundo pedía, o sea, las oportunidades laborales, pero no porque realmente conociera dónde están sus fortalezas. Y ahí es cuando yo digo que tenemos una oportunidad inmensa nosotros como docentes y que trabajamos en el mundo de la educación, de realmente poder hacer que este círculo realmente sea virtuoso, ayudar a que la gente identifique y potencie sus fortalezas y realmente sea extraordinario en lo que naturalmente es bueno. El mundo occidental o el paradigma del mundo occidental siempre ha sido exaltarnos a ser buenos en lo que naturalmente no somos, en lugar de exaltarnos a ser extraordinarios en lo que naturalmente somos buenos en nuestros talentos. Y eso es un poco lo que yo, digamos, ya para concluir es, ¿cómo apoyamos a estos jóvenes o cómo ayudamos a que realmente encuentren esos talentos? Y yo aquí les traigo esta foto de estos 4, hubieran podido ser muchos más, pero pues es gente que sin duda todos ustedes conocen, porque pues obviamente son famosos, son artistas, escritores, Steve Jobs, pero más allá de que sea, digamos, del común denominador de que sean famosos y la gente los identifique, cuando a ellos les preguntan en entrevistas, oye, ¿qué les ha permitido llegar acá o cuál ha sido la fórmula del éxito? Todos ellos manifiestan y dicen, mire, yo realmente estoy haciendo lo que me gusta y lo que siento que tengo un talento. O sea, a mí me paran frente a una cámara y es como si me transformara y yo al final yo puedo pasar horas y horas haciendo esto y me gusta, lo disfruto. No tengo que esforzarme, no tengo que hacer nada adicional para poderlo hacer. Entonces, esa es la fórmula del éxito. Si ustedes me preguntan al final, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros jóvenes, nuestros alumnos realmente sean exitosos y sean felices? Es potenciar ese talento natural, encontrar aquello que ellos realmente disfrutan, aquello que les hace llenarse de energía, que pueden hacer durante horas y horas y en lugar de agotarse, lo que hacen es llenarse de energía, es como si estuvieran pegados a una planta eléctrica. Y pues, ¿por qué es importante identificar nuestros talentos naturales? Porque ya lo había venido diciendo antes, porque una cosa es nuestras habilidades que muchas veces por repetición terminamos desarrollando y pues el medio dice, no, usted es bueno para esto porque yo veo que usted lo hace y seguramente, vea, usted es bueno para matemáticas porque a usted le va bien, porque saca buenas notas, pero una cosa son nuestras habilidades que hemos venido desarrollando por repetición y otra cosa son nuestros talentos naturales, que realmente está asociado a actividades que disfruta hacer. Que no cansan, que al contrario lo que hacen es activar nuestro cerebro y que representan nuestra esencia. Y por último, pues quería traerles que, pues para poder, así como les mostraba lo de Morgan Freeman, lo de Steve Jobs, para poder realmente saber dónde están esos talentos naturales, ustedes simplemente tendrían que casi que irse retrospectivamente y saber cuáles son esas actividades en donde uno habla, oye, es que a mí me fluye. Hay muchos, yo hablo con muchos jóvenes y a muchos de ellos les pregunto, bueno, cuéntame qué es lo que más disfrutas. No, yo disfruto esto. ¿Y por qué sabes que lo disfruto? No, porque es que yo fluyo, o sea, a mí nadie, yo me nace naturalmente, o sea, me gusta, o sea, cuando dejo de hacerlo, siempre digo, voy a terminar esto para ver en qué momento puedo volver a hacer esto que disfruto, que me llena de energía, que realmente siento que tengo ese talento para hacerlo. ¿Mm? Y pues traigo un ejercicio que para mí ha sido la mejor forma de representar cómo descubrir y la importancia de descubrir esos talentos naturales. Yo soy diestra. En otro escenario siempre pregunto, bueno, ¿quién es diestro, quién es zurdo? Pero pues obviamente aquí hay mucha gente y no los estoy viendo a todos, pero digamos que yo soy diestra y muchas veces o en algunas oportunidades utilizo la mano zurda para escribir. Pero en ese proceso, o sea, yo de manera instintiva, natural,
escribo con la mano zurda, con la mano derecha, perdón, pero cuando lo hago con la mano izquierda, que no es mi natural, obviamente me enfrento a cosas como que me cuesta más trabajo, me demoro más, la letra no es igual de bonita, no escribo igual de rápido, la mano se cansa, me agoto, me toca hacer mucho más esfuerzo y al final la letra no sale como sale con la mano derecha. Y eso es lo que pasa. O sea, al final deberíamos de manera natural potenciar aquello en lo que naturalmente somos buenos para que obviamente cuando yo haga un esfuerzo, el resultado sea el esperado. ¿Y por qué? Pues porque al final los síntomas visibles no solamente en el mundo académico, sino en el mundo laboral, cuando uno encuentra personas que al final no han podido descubrir sus fortalezas naturales o que terminan desarrollando capacidades que no necesariamente tienen que ver con sus talentos, pues esto es lo que uno ve. Uno encuentra jóvenes o adultos ya en el mundo laboral que al final, a pesar de esforzarse, tienen un bajo rendimiento, tienen una baja autoestima, se frustran rápidamente, tienen un tono emocional negativo porque, pues obviamente, imagínense ustedes haciendo el 80% de su día cosas que al final cuestan más trabajo, que no están asociados con mi talento, que me esfuerzo, pero al final mi desempeño no es el esperado, pues obviamente me produce mal genio, me canso y por último también me lleva a la depresión. Y todo esto para decirles que nosotros en For Beyond hemos creado una plataforma que se llama Te Orienta, que al final es la única plataforma en toda la región que tiene el proceso de orientación vocacional para jóvenes 100% digital. Y más que extenderme en qué es lo que hacemos, al final lo que permite tanto a jóvenes, a padres y a docentes y colegios es poder identificar dónde están las fortalezas naturales de los jóvenes y a partir de ahí identificar cuáles son las carreras con las que podría ser mejor match. Obviamente brindamos información sobre cada carrera en términos de empleabilidad y salario, pero al final y nuestro objetivo principal es cómo podemos aumentar la probabilidad de encontrar algo que sea asertivo, que le permita ser realmente feliz y exitoso con lo que haga. Y pues eso era en general todo lo que traía para contarles. Seguramente muchas de las cosas que les conté, ustedes ya las saben o las conocen o se están enfrentando hoy. Así que, pues en verdad que muchísimas gracias por este espacio y abriría el espacio para las preguntas. Carla, muchas gracias por tu tiempo. Qué interesante charla. Y bueno, hay montones de preguntas, las hemos tratado de consolidar como en diferentes grupos y empezaría por preguntarte, muchas personas preguntan cómo alinear a la empresa con la universidad, sabiendo que tú pues digamos has sido gran investigadora en el campo de la educación y también gran ejecutiva de un importante banco. ¿Cómo realmente la universidad poder alinearse a formar personas que se van a necesitar en 3, 4, 5 años y que a lo mejor hoy esos cargos no existen? Y cómo For Beyond viene ayudando no solo a alinear lo que yo quiero estudiar, sino a que mi carrera sea algo útil y no obsoleto en los próximos años. Mira, pues yo creo que eso es una pregunta que se puede repartir digamos, como en varias partes, pero sin duda es a lo que se está enfrentando hoy las universidades y yo diría que también se enfrentan los colegios, porque al final los jóvenes cuando llegan a la universidad llegan creyendo que pueden hacer cierta cosa y que cuando salgan de esa carrera, esto es lo que va a pasar en el mundo laboral. Y yo creo que ahí viene el primer punto. Existe una desconexión entre lo que realmente aprendo y cómo lo voy a aplicar. Muchas veces yo sueño con ser ingeniero porque me imagino que voy a desbaratar máquinas, que voy a aprender, pero realmente en el mundo laboral o dependiendo del escenario laboral en que me encuentre, eso no va a pasar. Y seguramente yo estudié ingeniería porque yo quería aprender cómo funcionaban las máquinas, no hacer tela. ¿Sí? Entonces, ahí la desconexión y por eso yo creo que lo más relevante es aprender contenidos, sin duda es importante, o sea, desarrollar contenidos que permitan, cortos, que permitan desarrollar habilidades. Yo creo que muchas veces lo que ha pasado en la universidad es que nos han llenado de contenidos académicos que sin duda son importantes, pero que cuando te enfrentas al mundo laboral, tú dices, oye, sí, buenísimo, en alguna clase yo aprendí que alguien dijo esto,
pero realmente el reto está en cómo yo conecto lo que estoy aprendiendo y lo vuelvo práctico. Es decir, cuando tú te enfrentas al mundo laboral, ¿cómo vas a utilizar esto que aprendiste para tomar decisiones? ¿Cómo vas a utilizar esto que aprendiste para realmente manejar una reunión, poder liderar equipos, poder resolver un problema? Eso no pasa. Eso no pasa hoy en el mundo y cuando hablamos, por ejemplo, cuando encontramos jóvenes que se vinculan al mundo laboral, estas pasantías, estas prácticas realmente, estos 6 meses se vuelven en desarrollo de competencias de adaptación para el mundo laboral. O sea, hay gente que viene con mucho conocimiento, saben muchísimo, pero como les decía, el conocimiento va a estar accesible a todo el mundo, es decir, ni siquiera voy a tener que tener buena memoria para acordarme cuándo me lo aprendí o cuándo me lo dieron. Lo importante realmente es qué habilidad tengo, que ahí viene la adaptación, y es cómo utilizo esto para el mundo. Porque además las organizaciones están cambiando todo el tiempo, y lo que yo aprendí hoy seguramente para esta organización funciona de esta manera, pero para otra de otra manera. Y ese es realmente yo pienso que es el reto, y donde la educación desde el colegio tiene un papel súper relevante, porque al final no es acumular conocimiento, es cómo utilizo ese conocimiento realmente para enfrentar la realidad. Los jóvenes hoy tenemos que enfrentarlos a tomar decisiones, a pensar el mundo de una manera diferente, atreverse, a equivocarse. Hoy nos encontramos con jóvenes que entran en el mundo laboral que realmente tienen muy poca tolerancia a la frustración, porque obviamente todos estos mundos digitales como los juegos, en donde el resultado es casi que inmediato, o sea, yo gané, pasé de un nivel a otro rápidamente, se frustran cuando eso no se da. Cuando yo en un año, yo espero llegar a ser gerente en un año, no, eso en el mundo real no pasa. Seguramente mucho más rápido de lo que pasaba antes, sí, pero hay que surtir ciertas partes y eso no lo entienden los jóvenes que se enfrentan al mundo laboral. Gracias. Otra de las preguntas que nos llega en este momento es, con todo este tema del COVID, el tema de la virtualidad se ha convertido en algo que está funcionando. Muchas compañías están dejando a sus empleados en casa indefinidamente y empieza uno a preguntarse si la competencia por el talento se va a volver global, si a lo mejor yo ya no tengo que estar acá en Bogotá, sino que puedo estar en Cartagena para hacer mi trabajo y de esta forma las compañías van a poder empezar a contratar personas de otros países y los colombianos que antes pues estábamos un poco más blindados porque pues teníamos que estar en una ciudad para trabajar, vayamos a empezar a competir con otro talento global y si no estamos preparados pues esto va a impactar aún más los temas de desempleo en nuestro país. ¿Qué opinas de esta pregunta? Yo creo que eso es como en doble vía, perdón. Así como sin duda la posibilidad de contratar personas que antes por una barrera física uno no se atrevía a hacer, sin duda hoy está más abierto. O sea, contratar gente que esté ubicada en cualquier país será una posibilidad. Igual para nosotros, el que nos contraten de cualquier otro país o de cualquier otra compañía que esté ubicada en India, en Dubái, en donde sea, vamos a poder trabajar. Aquí lo más relevante, y tú tocas un punto, y es que este mundo hoy digitalizado y globalizado, lo que va a exigir es una guerra por talento. Pero cuando hablo de talento, no solamente me refiero a aquel que acumule más títulos académicos o el que tenga, digamos, tantos años digamos, de academia, sino el que demuestre las habilidades que mencioné antes. O sea, el que tenga la capacidad de adaptarse, de resolver problemas, de empatía, de pensar de una manera creativa, el que tenga la capacidad de anticiparse, que tenga un pensamiento digital. Estando aquí en Colombia, en cualquier lado, sé lo que va a pasar, porque hoy tenemos gente en un mundo que era menos digital, que se necesitaba para operar, digamos, varias cosas. Hoy, una persona o dos van a poder hacer lo que hacían antes 5 o 10. Entonces, sin duda, hablamos de talento y especializado. Hablamos de talento seguramente que tenga estas competencias y yo creo que también ahí vamos a tocar un talento también bien especializado. Es decir, ese talento, cuando hablábamos de realmente desarrollar talento o microconocimiento que desarrolle rápidamente el desarrollo de habilidades técnicas, sin duda, eso es algo que se va a necesitar. Es decir, ya no necesito a alguien
seguramente para contratarlo indefinidamente. Necesito a alguien que sepa muy bien para mover la tuerca que necesito mover para solucionar el problema específico. Y eso es algo que hoy cuando tú sales al mercado no lo encuentras. Entonces, que a veces uno sale y dice, oye, necesito el experto que haga esto. Y no lo necesito para que esté conmigo 20 años, lo necesito para que me haga esto ya, ¿sí? Y a veces es difícil, eso es una nueva modalidad de vinculación que sin duda va a cambiar la forma en cómo operamos y en cómo contratamos gente. Pero es un reto también tanto para las universidades como para los colegios, ¿no? Claro, así es. Carla, en este momento tenemos conectados bastantes secretarios de educación de diferentes partes del país, rectores de universidades, directores de colegios, y varios nos preguntan, bueno, cuéntanos un poco más qué hace For Beyond, cómo puedo, esta evaluación que orienta a los jóvenes, cómo funciona, cómo se aplica, dónde la puedo buscar o encontrar. Si nos cuentas un poco más de todas estas investigaciones y de cómo hoy esta gran empresa puede ayudar a Colombia a orientar a sus profesionales hacia el futuro. Ok, mira, For Beyond es una herramienta que está soportada en bases neurofisiológicas, así como hablábamos de que van a existir, digamos, radiografías del cerebro que va a permitir entender con qué parte de la corteza cerebral se aprende más o menos. Esto al final, como tiene base neurofisiológica, nos permite entender realmente dónde están las fortalezas naturales y dónde se han desarrollado habilidades que son esas capacidades que se han venido fortaleciendo y que se han aprendido. Pero lo más interesante de Te Orienta es que no solamente te entrega un diagnóstico en donde te permite entender dónde están tus fortalezas, sino que también te indica cuáles son esas áreas ocupacionales y carreras con las que tú haces mayor match y que sin duda, si las vas a estudiar, pues vas a poder vas a tener esos componentes que hablamos del fluir, es decir, va a haber un talento natural, seguramente voy a poderlo hacer bien, voy a estar motivado, voy a tener un mejor desempeño, voy a poder potenciar aquellas, digamos, habilidades para estudiarlas. Y obviamente también te brinda información respecto a qué vas a enfrentar al mundo laboral. Es decir, qué se espera del profesional que estudie esta carrera en términos no solamente de descripción y de habilidades, sino también en términos de empleabilidad, porcentaje de conseguir salario y conseguir empleo, y salario. Y además de eso también tenemos algunos expertos de las carreras que hablan sobre por qué esta carrera, cuáles son las aplicaciones que tiene esta carrera en el mundo laboral y qué habilidades sí o sí están asociadas directamente con esta carrera. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Nosotros, como sabes, estamos en 4rayalmediobillón.com. Esa es nuestra página y pues ahí pueden encontrar toda la información acerca de Te Orienta. Magnífico, muchas gracias, Carla. También, antes de hacer una última pregunta que nos llega acá, si alguien quisiera conversar contigo en todas estas discusiones que tú manejas de educación y el futuro de las universidades y con el mundo corporativo, ¿cuál es tu email? ¿A dónde te pueden contactar para que la gente pueda seguir conversando contigo después de este evento? Porque si bien recordamos a todos que esta conferencia está siendo grabada y va a ser compartida en el canal de YouTube de For Beyond y compartida sus emails, pues si Carlos nos pudieras compartir cuál es tu email para que la gente y todos estos rectores, líderes puedan estar en contacto contigo. Claro, lo puedo escribir, creo, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya aparece aquí en pantalla, carlap@4-mediobillón.com. Quisiera cerrar, Carla, con esta pregunta que ha generado mucho debate, y es, de la noche a la mañana los niños y también los jóvenes de las universidades se vieron abocados a tratar de continuar su universidad, su colegio desde las casas. Y ahora que se viene el siguiente semestre, pues hay un gran debate de, bueno, y vamos a volver a los salones, va a ser un tema híbrido, entonces la matrícula sigue valiendo lo mismo, vale menos. Entonces hay un gran debate por un lado, pero por el otro lado también, y lo leíamos ahora acá en varios comentarios, muchas personas diciendo que es una oportunidad también de que se abra, ya la universidad no es un sitio necesariamente físico, aunque creemos que la interacción va a seguir existiendo, pero que esta universidad pueda llegar a diferentes regiones del país
y, digamos, finalmente desarrollar las regiones apartadas del país con esta oportunidad. No sé cómo esto un poco, este post-COVID, cómo va a impactar tanto colegios como universidades. Mira, o sea, sin duda es una exigencia grandísima, además, porque yo hace poco hablaba con alguien de universidad y me decía, mira, tenemos un problema grande en temas de pregrado, porque hay universidades que surgieron siendo online y muchos de sus programas ya están certificados para dictarse online. Pero hay muchas universidades que tienen programas que están certificados para dictarse presencial, pero no para dictarse online. Entonces, obviamente, eso es un reto grandísimo porque, obviamente, las metodologías y las herramientas, un poco lo que hablábamos antes, cuando se hace una clase online, no es lo mismo que se hace presencial, es decir, las dinámicas y las herramientas que se usan. Entonces, sin duda, pues las universidades, digo puntualmente, que se enfrentan a ser certificadas y que al final tienen que tener títulos o más bien acreditados o certificados para poder dar un título profesional, pues es un reto grandísimo y muchas de las universidades, digamos, reconocidas en Colombia, pues tienen, muchos de sus programas son acreditados, pero presencialmente. Y en el caso de los colegios, pues yo creo que al final no se va a perder, o sea, creo que si bien este mundo es digital y globalizado, parte de lo que también necesitamos todos es seguir permitiendo espacios de interacción y de colaboración. Seguramente tendremos un mix entre lo que es la educación virtual y aprovechar escenarios como pueden pasar en las salas de clase, en donde esos espacios se utilicen para generar más conocimiento a través de la colaboración, en donde no sean, digamos, más clases magistrales, sino clases o más bien escenarios en donde a través de la interacción con mi par o mi compañero pueda adquirir conocimiento, cuestionarme, preguntarme, ver otras alternativas, más que seguir un guión o una clase, digamos, magistral. Perfecto, gracias por tu visión. Pues un poco por el tiempo, te queremos agradecer, Carla, en nombre de todos los participantes de Talenta 365 y todo su equipo, agradecerle a Forbillon y a ti por este espacio tan enriquecedor. Sin lugar a dudas, se abren una cantidad de cuestionamientos y de pues un poco para dónde van las cosas, y tu visión nos ayuda a aclararla bastante. Gracias por compartir tu correo y esperamos, pues, la gente te seguirá contactando directamente. Recordarle a todos los asistentes que la conferencia ha sido grabada y llegará a sus correos para que, pues, no solo en el canal de Forbillon, sino en su email puedan consultarla y compartirla. Muchas gracias a todos, Carla. Gracias a ti y esperamos seguirte teniendo en estos eventos y que sigas compartiendo tus investigaciones con el mundo académico del país. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Talenta 365 por la invitación. Gracias. Un feliz día a todos y quedamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.